Ya están aquí incorporándose nuevamente de break. Gracias a todos por seguir aquí conectados. Ya está por aquí nuestro tercer conferencista. Él es Luis Medina. Ahorita, antes de cederle los controles, les voy a contar un poquito sobre él para que lo conozcan. Y ya después sigue de lleno Luis. Claro. Perfecto, entonces les platico. Luis Medina Gual es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac y egresado del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Ha realizado estudios de maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana como becario CONACYT. Es doctor en la evaluación educativa por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y la Universidad Complutense de Madrid, institución donde ha realizado estancias de investigación como profesor invitado. Además, obtuvo mención honorífica en 3 grados. Y pues bueno, Luis, adelante. Bienvenidos todos nuevamente. Empezamos con nuestra tercera sesión. Todos tuyos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carolina, por la invitación. Muchísimas gracias a Cengage Learning. Muchísimas gracias al Tecnológico de Monterrey por esta invitación de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en particular sobre esto que nos ha sucedido durante este último semestre. Entonces, vamos a iniciar. Va a ser un poquito diferente quizá esta presentación a otras presentaciones que han tenido, en tanto que aquí les voy a pedir mucho de su participación. Y eso lo vamos a hacer a través de una aplicación que se llama Slido. Entonces, les pediría de favor si podrían ir entrando. Pueden entrar con su teléfono, con otro dispositivo. Es muy sencillo de poder realizar esto. Lo voy a poner aquí por el chat, si se puede. Denme un segundo. Es sleep.do. Lo acabo de poner ahorita en el chat. Lo estoy poniendo para todos. Y lo único es, una vez que entremos ahí donde dice sleep.do, vamos a intentar, por favor, nos va a pedir una clave del evento. Esa clave del evento es R493, ¿vale? Entonces vuelvo a poner nuevamente el nombre, sleep.do. Y dentro me va a solicitar una clave del evento. Vamos a ponerle, por favor, la clave R493. Bien. Bueno, como les decía, entonces rapidísimo, antes de iniciar, pues lo que hoy nos convoca, tal cual, es tratar de repensar, de pensar acerca de qué es lo que ha pasado durante este último semestre, ¿no? En este periodo justo de contingencia. Y pues lo que vamos a estar haciendo es discutiendo durante esta semana, este día, esta horita, algunas reflexiones y algunas recomendaciones de lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir de favor a los que ya pudieron entrar justo a sleep.do que entren por favor con sus dispositivos, entren con esa clave que dice R493 y después, posteriormente, les va a aparecer una preguntita. Esa preguntita, primero, que ya tenemos 132 respuestas, R493, es, primero que nada, de dónde nos acompañan y después, en qué nivel educativo laboras. Entonces, vamos a ver rapidísimo qué fue lo que contestaron. Ya tengo 197 respuestas, 204. Esto lo vamos a estar haciendo durante toda la hora, entonces, si no alcanzan a responder ahorita, les agradeceré su colaboración en las siguientes. Va a ser muy importante poder contar con su input. Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas. Ya tenemos casi la mitad del auditorio. Bien. Pues la mayoría nos acompaña, el 83% nos acompañan de México, el 10% tenemos de América del Sur y el 7% tenemos de América Central y el Caribe. También tenemos un 1%, ¿vale? Pues bienvenidos a todos. Vamos a ver después, ¿en qué nivel educativo laboras? Dice, licenciatura, 58%. Entonces, la mayoría de los que están aquí con nosotros presentes el día de hoy son profesores de pregrado. Excelente. Yo también doy clases en licenciatura.
Después tenemos preparatoria, 26%, 25%. Posgrado, 18%, secundaria, 15%, primaria, 8% y preescolar, 3%. No sé si ya se conocían y están viendo ahorita quiénes estamos aquí conectados, que me parece que es bastante interesante. Entonces, esta va a ser un poco la dinámica. No dejen de lado el Slido. Vamos a seguir trabajando con el mismo código. Y la idea justo es que esta presentación no sea nada más unidireccional, sino que podamos estar ahí compartiendo algunas reflexiones. Entonces, el día de hoy nos vamos a estar posicionando sobre una pregunta que me gustaría compartirles, que es, ¿hay que repensar o retomar lo que hicimos en este tiempo? ¿No? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y lo que vamos a tratar de ver a partir de eso son algunas estrategias para el aula, tiempos de contingencia. Que pues esto, como ustedes saben, pues va a seguir. De tal suerte que nosotros vamos a tener 6 momentos durante esta charla. Un primer momento donde vamos a estar hablando acerca de reflexiones iniciales, de qué fue lo que pasó. Uno segundo que son acerca de los tipos de curso. Uno tercero que es, vamos a reflexionar qué fue lo que aprendimos. Vamos a ver algunos modelos para la digitalización que les pueden ayudar a ustedes para poder plantear la incursión nuevamente a este tipo de modalidad. Seguiremos entonces con un primer replanteamiento de la didáctica y finalmente un replanteamiento de la evaluación. Tenemos literalmente 53 minutos, entonces intentaré ser lo más expedito posible también para que a ustedes puedan aprovechar lo más posible, ¿vale? Entonces, comentarles que si quieren la presentación y todo, con mucho gusto se las comparto también a Carolina. Y también la voy a compartir en el Twitter que ahí ven abajo, @medinagual. Entonces, igual si me siguen, con mucho gusto podrán tener acceso a la presentación, ¿vale? Bien. Pues vamos a iniciar con reflexiones iniciales, ¿vale? Entonces, algunas reflexiones iniciales sobre este tiempo. A ver, pues esto fue lo que nos pasó, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó. Esta es una foto de la institución donde yo soy profesor de tiempo completo, la Universidad Iberoamericana, y ahí pues literalmente lo que nos pasó es que de un día a otro nos dijeron, usted el día de mañana no viene. Y entonces encontramos diferentes estrategias. Yo la verdad es que fui muy afecto en este tiempo de usar Zoom, Teams, ¿no? Mezclarlo con algún LMS, un Learning Management System. Y sobre eso yo utilicé Google Classroom, por ejemplo, y sobre eso, pues la verdad es que yo seguí más o menos el curso. La gran suerte que tuve, me parece, fue que yo tenía ya de entrada Google Classroom configurado para todas mis clases, ¿no? Doy en varias universidades. Entonces, lo padre de eso fue justo la posibilidad como de vincular absolutamente a todos los estudiantes y no dejé de tener contacto con ellos desde un momento. Pero yo recuerdo a algunos colegas que no hacían uso de estas plataformas de inicio, pues obviamente el primer contacto o recontacto para entrar al mundo digital fue muy difícil. Y bueno, me parece que también una cosa muy interesante es que a partir de todo esto, no sé si les pasó a ustedes, sobre todo los que están en preparatoria y universidad, pues lo que pasó fue que si antes no hacían uso de los recursos institucionales, si antes no teníamos dado de alta nuestro correo institucional y demás, todos al día de hoy lo tenemos, ¿no? Porque ya es el medio como tal de contacto perfecto, ¿no? Y de punto de partida. Entonces, me gustaría hacerles una primera pregunta, ya he iniciado esto, y es, en una palabra, la verdad, ¿cómo te fue en este semestre? O sea, pónganme una palabra, puede ser bien, terrible, aprendí, regular, me encanta, ¿no? Pónganme una palabra de cómo les fue durante este semestre. Bien, regular, interesante, increíble, muy ansiosa. Recuerden aquí que en la nube de palabras, entre más grande la palabra, pues obviamente lo que hace es que significa que tiene más frecuencia, ¿no? Entonces aquí, para los que se acaban de unir, lo estamos haciendo a través de esta aplicación que se llama Slido. Ustedes entran desde su computadora a Slido y pueden, si ponen este dato, slido.com, con este dato que es R493, pues van a tener acceso a esta posibilidad de compartir. Bien, pues ya tenemos 200, yo creo que mi cuota, si les parece, va a ser 250. Ya tenemos 250 aproximadamente
intervenciones. Y fíjense, dice bien, pero también hay una buena proporción de personas, o la segunda palabra más interesante fue regular. También otra palabra que por ahí está saliendo como interesante es esta palabra de agotador. Significa que fue un semestre agotador. Yo lo secundo, la verdad. Estoy arañando literalmente el verano. Excelente también, estresante, interesante. Muy bien, aprendí, ok. Pero fíjense cómo hay una mezcla tanto de valoraciones de cómo nos fue, ¿no? Como de sentimientos de qué fue lo que percibimos a partir de esto, ¿no? O sea, yo creo que si algo hizo este semestre es que evocó o nos interpeló más allá de como profesionistas, como personas. Y al respecto, una reflexión inicial, ¿no? Este meme que saqué de una página de Facebook, dice, clase de cálculo diferencial. Estimados estudiantes, de manera atenta me permito informar que la clase virtual se cancela debido a que no sé manejar el aula virtual. Atentamente, el profesor tal. La forma en que reaccionamos fue interesantísimo, todos los profesores. Escribí un artículo para un medio digital que es muy famoso, que se llama Educación Futura, y en ese artículo hablaba acerca del agua helada, decía, ¿no? Y para mí estos momentos fueron literalmente como si fuera un chapuzón al agua helada. Es decir, cuando uno entra, siente ese primero, ¿no? Como esa sensación como de, Dios mío, me voy a ahogar, pero uno empieza a nadar y ¿qué empieza a pasar? Pues que literalmente la sensación de agua fría se va pasando y poco a poco nos empezamos a atemperar. Si es que el agua no está tan fría, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pasó a más de uno y pues algunas dificultades creo que nos enfrentamos varios fue conocimiento, acceso y disposición con la tecnología. Una creencia muy interesante que ahorita vamos a ver que es, tengo que pasar entonces ahora todo lo que hacía presencial en línea, ¿no? El tiempo, esa palabra que dijeron ustedes de agotador, el tiempo que nos tomó, yo me acuerdo que por cada hora de clase online, como hice varias cosas como hacer una clase invertida y otro tipo de cosas tan locas, pues la verdad lo que me pasó fue que el tiempo de planeación incrementó y también obviamente de evaluación y retroalimentación. Y un punto bien complicado también fue la comunicación con los estudiantes, ¿no? Eso me parece, imagínense, si ustedes utilizaron Zoom o algún medio de este tipo, ¿no? No sé si les pasó, pero literalmente el tenerlos a los chavos con la cámara apagada, por ejemplo, ¿no? O sea, uno en el salón de clases 90% lo que hace son cuestiones físicas, ¿no? Uno va viendo qué es lo que va pasando con los chavos. Yo, la verdad es que yo no veo qué les está pasando a ustedes. Si hay caras de, oh, por Dios, ¿qué está diciendo este cuate? O, mira, es interesante, ¿no? Entonces, ese feeling se perdió mucho. Entonces, la comunicación no solamente en el sentido de, oye, nos vamos a conectar por aquí, pero también la comunicación sincrónica. O sea, eso se vio relativamente mermada también. Ahora pasemos a los alumnos. En una palabra, la verdad, ¿cómo ustedes creen que le fue a los estudiantes? ¿Cómo creen que le fue a los estudiantes? En una palabra. Ya vimos la parte de los docentes, pero ahí vamos a poner a los estudiantes. Fíjense, salió una palabra interesante que dice copiones, ¿no? Mejor, regular, expectativa, interesante, estresante. Pero fíjense que la que está más ahí presente hasta ahorita es regular y mal. Mal no sé si está, creo que está del mismo tamaño que bien. Las dos están como mal, ya está empezando a ser más grande. Y tenemos otras palabras ahí, por ejemplo, dice desconcertados, súper estresantes, sin aprendizaje, eso está fuerte, ¿no? Sin aprendizaje. Difícil, estresante, tristes, sorpresa, desconcertados. Dice, muy interesante las palabras que están saliendo. O sea, vean cómo también aquí nuevamente tenemos valoraciones de ejecución, de que les fue bien, mal y demás, que aquí en su mayoría, digamos, somos externos, nosotros no somos los estudiantes y estamos evaluando el desempeño de los estudiantes y le estamos poniendo regular, siendo que antes nosotros nos habíamos puesto bien, ¿no? Más o menos. Y aquí también salen muchos otros elementos como del core del alumno, ¿no? De quién es el alumno como persona. Estresados, copiones ya salió otra vez ahí más fuerte, estresante. O sea, nos interpeló también a los estudiantes, los interpeló como personas terriblemente, para bien y para mal. Entonces, algunas reflexiones de los estudiantes igual, fíjense. Este me gustó mucho cuando lo vi, dice, el vato que tuvo clases en línea todo el día.
hijo, no sé si les pasó en algunas instituciones que literalmente se zoomificó la educación. Entonces, los alumnos de 7 de la mañana a 6 de la tarde tenían Zoom, 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 Zoom. O sea, era zoomeada, teamseada, como quieran ustedes llamarles. Imagínense qué es eso para un estudiante. O sea, si de por sí yo, inclusive viendo series, ¿no? Estas series largas, por ejemplo, Vikingos, la veo 3, 4 horas y digo, ya necesito un descansito. Ahora imagínense si nosotros estamos pensando o nos ponemos en los zapatos de un estudiante, y peor aún, si el uso de Zoom, por ejemplo, es como esto que yo estoy haciendo ahorita, que es literalmente unidireccional. Tengo un poco de interactividad, pero a fin de cuentas es magistrocéntrico, si ustedes lo ven así. Otro, fíjense aquí que dice, yo con el estrés a tope, haciendo todas las tareas que debo subir a Classroom en 1 hora, ¿no? Otra cosa también que pasó mucho, sobre todo al inicio, me parece, fue que los profesores dijeron, bueno, si no todo es Zoom, entonces vamos a dejar tareas y tareas y tareas y tareas. ¿Y qué pasó? O sea, al estudiante se le acumularon y se acumularon y acumularon y acumularon y acumularon. Nos tuvimos que poner de acuerdo como profes. Y pues bueno, también a los estudiantes, ellos son nativos digitales, pero del Facebook, del Twitter, del TikTok y de todas esas. No son nativos digitales del uso de las herramientas para la ofimática y del uso de herramientas para, en particular, tomar clases. O sea, sí saben usar tecnologías, pero muchas veces como profes decimos, no, ellos ya saben cómo utilizar Zoom y todo. Ellos ya son nativos digitales. No, caso error, ¿no? O sea, a mí me pasó más de una vez que utilizaba una aplicación que según yo era muy común y no, tenía que enseñarles a los estudiantes cómo utilizar estas aplicaciones, ¿no? Y pues también, ¿cómo se llama? Había muchas dificultades de los docentes, o sea, la dificultad que tenía el docente se propagaba en los estudiantes. Y esto en una cadenita, porque si nos vamos a las instituciones, que es nuestro siguiente punto, las dificultades y preguntas que tenía la institución decantaban en el docente y luego decantaban en el estudiante. Y todo esto era como de manera exponencial, se iba como acumulando. Entonces vamos a ver ahora, en una palabra, nos falta ver a alguien, la verdad, cómo le fue a las instituciones y sus autoridades. ¿Cómo le fue a las instituciones y sus autoridades? Vamos a ver las palabras que van saliendo. Mal. Fíjense, si a los estudiantes les iba regular, ahorita está saliendo mal como la más fuerte. Pésimo, enredados, despidos, inflexibles, muchas quejas, rebasadas, problemático, excelente, excelente uno sí hubo, gracias a Dios, desconocimiento, bien, desafiante, complicado, pésimo, incompetentes. Madre Santa. Entonces, fíjense, o sea, y eso contrasta mucho con varias de las investigaciones que se están haciendo ahorita acerca de toda esta temporada de la contingencia, porque muchas de las investigaciones dicen que la parte más importante que ayudó a los profesores fueron las instituciones. Y fíjense la valoración, al menos que ustedes, esta población que tenemos aquí el día de hoy con nosotros, fíjense lo que las personas nos están diciendo ahorita, o sea, cuál fue el sentir de los profesores, de los maestros, de las profesoras, sobre el papel y cómo se desempeñaron las instituciones. Inflexibles, rebasadas. También hay algunos que dicen bien y excelente. Pero fíjense que está fuerte algunas de estos elementos. Reinventadas. Reinventadas, eso me gusta esa palabra. Entonces, si yo me voy a las instituciones, este meme a mí me encanta, ¿no? Dice, vamos a ver, es Scooby-Doo, ¿no? Vamos a ver quién realmente está detrás del COVID-19. Le quitan la máscara al monstruo y sale Zoom, ¿no? O sea, entonces, las instituciones también sufrieron muchísimo, o sea, de verdad sufrieron muchísimo. Mi vicerrectora, la maestra Silvia Schmelkes, estuvo atendiendo de manera continua papás, docentes, coordinadores, directivos, nos reuníamos una vez cada 15 días para ver cuál va a ser la política. Luego, por ejemplo, yo ahorita tengo evaluación del PNPC, del padrón de posgrados de calidad, y entonces tenía que cumplir con los exámenes de grado, del doctorado, yo coordino un doctorado, del doctorado que coordino, entonces no había protocolos para hacer exámenes de grado online, o sea, fue una cosa de verdad, ¿de dónde agarrar este monstruo? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, una de las cosas que ahí empezó a pasar fue la masificación de los recursos. Los profes que nunca se habían metido, pues ya empezaron a meterse. Las instituciones, como sea, trataron de atenderlos, de dar cursos en línea, ¿no? Personal limitado para la atención al usuario. O sea, nos dijeron en algún momento en algunas de las instituciones donde trabajo
dijeron, van a tener un asesor de tecnología educativa. ¿Cuál? Es imposible, ¿no? O sea, tendrías que tener tantos asesores como profesores. El proceso de formación fue literalmente a tropezones, ¿no? Y a veces, no sé si les pasó a ustedes, pero había decisiones institucionales que no macheaban o hacían conflicto con las decisiones que tomábamos nosotros a nivel coordinación. Por ejemplo, yo recuerdo, también trabajo ahí con algunas escuelas. Yo trabajo ahí, por ejemplo, pasaba que la dirección daba una orden y después en la coordinación de primaria pasaba otra cosa. Entonces había ahí un choque, o inclusive entre las coordinaciones, ¿no? De secundaria a primaria no había coherencia y los de preparatoria tampoco. Entonces, también adentro de la institución, si, imagínense ustedes, si hay mucha variabilidad entre las instituciones, adentro de las instituciones, o sea, intrainstitución, también las decisiones que se tomaban eran variadísimas. Entonces, imagínense cómo acaban mareados los estudiantes, los profesores, y un último actor que no estoy mencionando, que son los papás. O sea, también allí estaba. Entonces, sobre de esto me gustaría, a partir de estas reflexiones iniciales, me gustaría plantearles acerca de los tipos de cursos. Y es que creo que este fue un punto, un meollo, un hoyo ahí muy importante al momento de tratar de, vamos a llamarle, digitalizar o llevar al aula virtual a nuestras clases. Y es que, fíjense ustedes la diferencia de cursos que hay, ¿no? Tenemos los cursos que son los más presenciales, como lo que normalmente hacemos, hasta los cursos que son MOOC, los Massive Online Open Courses. Y en medio de esos dos hay un tipo de cursos, por ejemplo, el asistido por tecnología, el curso en línea, ¿no? Que van teniendo sus diferencias. Y muchas veces lo que pasó es que nosotros cuando estábamos pensando en este tipo de interacción digital, pensábamos en un curso en línea o inclusive en un MOOC. Y eso obviamente trae repercusiones terribles porque el curso en línea y el MOOC, por ejemplo, requieren diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, requieren también de un experto. O sea, el profesor de un momento a otro se vino a querer absorber todos estos papeles. Y en realidad nosotros aquí lo que tendríamos que pensar es, no, en realidad no estamos haciendo cursos en línea, no estamos haciendo MOOCs tampoco. En realidad nosotros nos encontramos haciendo cursos asistidos por la tecnología. Simplemente estamos retomando algunos elementos del aula virtual y estamos tratando de adaptarlos a nuestra docencia. Entonces, sí debe de cubrir un cierto número de horas a la semana que sea sincrónico y asincrónico, los dos. La parte de la sincronicidad era muy importante, ¿no? Pero también tendríamos que pensar lo que es justo, no es un curso en línea ni es un curso virtual, o sea, es un curso justo como a la mitad medio extraño, ¿no? Y es importante también pensar que requiere el mismo tipo de rigurosidad en los procesos, tanto de evaluación como del aprendizaje. Mismos procesos de rigurosidad, no significa mismas finalidades, ¿ok? Entonces, ahí yo creo que fue una tensión bien fuerte, ¿no? Entre lo que nos imaginábamos que debía de ser y lo que pudimos hacer, ¿no? Porque, insisto, no sé si ustedes tengan la oportunidad o hayan visto cómo se diseña un curso en línea. Literalmente es un equipo de 10, 20, 30, 40 personas. Entonces, imagínense un profesor haciendo todo eso. ¿Qué aprendimos en este tiempo? Bueno, les voy a enseñar los resultados de dos investigaciones rapidísimas que hicimos, a ver si les hacen eco, a ver si a ustedes les pasó algo similar. Entonces, antes de iniciar con esto y enseñarles los resultados de estas investigaciones, me gustaría preguntarles, piensen en este periodo, y ahora sí puede ser una frasecita muy sencilla, algo muy corto. ¿Cuál para ustedes consideran que fue el mayor o su mayor aprendizaje en este tiempo? Porque seguro, estoy seguro que aprendieron algo interesante durante este tiempo. Vamos a ver. Actualizarse, resiliencia, palabra terriblemente importante. Paciencia. Hijo, ese para mí, yo también lo considero una súper área de oportunidad. O sea, tuve que volver literalmente a... Cuando yo pensaba que ya habían logrado algo los estudiantes, tuve que revisarlo, volver a hacer una y otra vez. Reinventarme, asertividad, actualización, reflexión, herramientas tecnológicas, totalmente, todos aprendimos herramientas tecnológicas. Esto, por ejemplo, que tiene el Zoom de los breakout rooms, ¿no? De los grupos separados, eso es fabuloso para quien no lo conozca, para hacer trabajo en equipo, ¿no? Mucho de resiliencia sale, me parece, ¿no? Paciencia y cómo pensar, mantener motivados a los alumnos, terrible, ¿no? Hay una premisa en educación que dice
que si una rueda no es circular, no va a rodar por más que uno queramos, ¿no? Entonces esa parte de la motivación fue terriblemente importante. Bien, entonces déjenme les enseño qué fue lo que aprendimos, y esto es producto de 2 investigaciones que ahorita estamos en proceso de publicación. Uno primero que fue, solamente les voy a enseñar por el tiempo, una encuesta estudiante que hicimos durante el tiempo de contingencia en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. También tenemos la contraparte de docentes, pero me parece que ahorita es lo interesante focalizarnos en esto. Vamos a ver desde los estudiantes qué pasó. Y pues fíjense, desde los estudiantes, lo interesante es que encontramos básicamente que había 2 tipos de estudiantes, si nosotros los tratábamos de diferenciar dependiendo de cuáles eran las dificultades que enfrentaban. Y básicamente la gran diferencia entre el tipo 1 de estudiantes y el tipo 2 de estudiantes es la claridad y la paciencia que encontraban en los profesores y en las instrucciones que daban tanto los profesores como los docentes, como las instituciones. Lo interesante aquí fue que de todos los estudiantes que fueron, que pasaron esta encuesta, el 46% eran estudiantes que decían que no encontraban, eran clasificados como estudiantes con poca claridad y que los profesores también no tenían mucha paciencia. Y del otro lado eran el 54% que encontraron estudiantes, encontraron casos donde los profesores sí eran pacientes o ellos reconocían que los profesores eran pacientes. De tal suerte que si así lo vemos, 1 de cada 2 estudiantes decía que no había, o ellos se identificaban como que no había claridad, y otros que sí. La otra mitad que sí. Y también esto es interesante, sobre qué es lo que ellos querían hacer, ¿no? Lo que encontramos básicamente es que había 2 tipos también de estudiantes. Unos estudiantes que les llamamos los estudiantes videoconferencistas, ellos básicamente lo que decían es, a mí lo que me interesa es, yo lo que quiero es videoconferencias, no me pongas a participar, yo tengo aquí mi cafecito, entonces de repente voy a participar, de repente si tengo ganas me voy al baño, me voy al cuarto de al lado, inclusive tomo la clase en mi, ¿cómo se llama? En mi camita, no sé, pero a mí no me pidas interactuar mientras que estamos en las clases. Y la otra parte de estudiantes era estudiantes que ya sea que buscaban aplicación de los conocimientos o que buscaban que el profesor interpelara con ellos a través de ejercicios de razonamiento, ¿no? Entonces, lo interesante es que el porcentaje de alumnos que le denominamos videoconferencistas fue terriblemente alto, 66%, contra un 33%, 34% de estudiantes que buscaban interactividad al momento de tener este tipo de sesiones. Eso está impresionante, o sea, mejor un MOOC literalmente ¿cómo se llama? Que tener un profesor ahí en vivo. Y fíjense algo también curioso. Si yo divido, si ustedes recuerdan, tenía alumnos que prefieren las videoconferencias u otras actividades. Alumnos que dicen que tienen mucha claridad o poca claridad. Pues en realidad, si nosotros los vemos sobre la población encuestada, 1/4 parte de los alumnos eran alumnos que mencionaban que tenían poca claridad de parte de sus profesores y que querían hacer otro tipo de actividades que los profesores hacían. Otro porcentaje de igual 1/4 eran con poca claridad, pero querían videoconferencias. Otro cuarto eran estudiantes que querían otras actividades con mucha claridad y otros eran videoconferencistas que tenían mucha claridad de parte de los profesores. Sin embargo, aquí lo que quiero notar en esta gráfica que ven aquí del lado izquierdo es que al momento en que yo segmento a los estudiantes, aquí les preguntó a los estudiantes en una escala del 1 al 3, ¿qué tanto aprendiste tú? ¿Mucho, algo o poco? La diferencia entre aprender mucho o poco, más allá de que ellos, al menos en la autopercepción de los estudiantes, más allá del tipo de actividades que se hacían, la diferencia en la autopercepción yacía en el tipo de claridad que tenían de parte del profesor. Aquellos que no veían claridad de la parte institucional y de la parte de docentes, y eso también se refiere justo a la comunicación y demás, eran los que tenían menor aprendizaje autorreportado. Y viceversa, los que tenían más claridad, al menos como autorreportado, ellos decían que habían aprendido más. Vale. Y fíjense, otro estudio, pero este fue de la Universidad Anáhuac, de la Facultad de Educación, que yo también formo parte ahí, de la Ciudad de México. Ese fue un estudio cualitativo que hicieron los coordinadores
a quien les agradezco mucho prestarme el material. Fue un análisis micro-cualitativo, pero también es interesante ver cuáles fueron los resultados de este análisis micro con 34 estudiantes de licenciatura en pedagogía, ¿eh? Entonces, ¿ellos qué encontraron como fortalezas? Fortalezas, agradecieron a los profesores por su esfuerzo adicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, nos reconocieron que estábamos haciendo lo imposible para poder llegarles. Alta capacidad de adaptación de los profesores, lo que ustedes decían, esta parte como de la resiliencia y la adaptabilidad, lo reconocieron. Profesores atentos a las dudas, a la situación emocional, que esto es una cosa muy importante que les voy a comentar ya cuando lleguemos a las estrategias, y problemáticas que se presentaron. Pero como áreas de oportunidad, encontraron alta carga de trabajo, las sobresaturamos, digo las porque el 100% de las alumnas de la licenciatura en pedagogía son de sexo femenino. Criterios de evaluación poco claros y retroalimentación deficiente. O sea, esto que es crítico, la parte de la comunicación falló. Y preocupación por el costo clase. O sea, de verdad, ellas sentían, no sabían si del todo se estaba, o sea, si valía la pena tomar clases bajo esta modalidad. O sea, no sabían si había un retorno de su inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Otras cosas que nos dijeron fue más tiempo, fortalezas, más tiempo para hacer otras cosas. Muchas gracias por esto, porque como ya no teníamos traslados, ¿no? Pues ya no había problemas y teníamos más tiempo para poder incluso dedicarle a la escuela. Flexibilidad, se reconoció que los profes fuimos flexibles. No puedes entregar hoy, ok, vamos viendo, pero dependiendo de tu situación. Y se fomenta mucho el aprendizaje autónomo. Que eso, curiosamente, por ejemplo, yo como profesor de la Facultad de Educación, fue un área, por ejemplo, que a mí me dijeron que era un área de oportunidad mía. A mí me dijeron, es que Luis, tú fomentaste demasiado el aprendizaje autónomo. Nos hubiera gustado más guía, ¿no? Ya sea mucho esto de los breakout rooms. Áreas de oportunidad. Se pierde interacción en la clase, lo que ya platicamos, más carga de trabajo, distracción con mayor facilidad, que a mí me pasa. La verdad es que a mí me pasa. Yo estoy en el Zoom, yo también ahorita soy estudiante, estoy tomando otra maestría y me pasa. O sea, yo estoy en la casa y de repente entra, sale alguien y es complicado. Utilización de varias plataformas. Todos los profes les pedimos plataformas diferentes y eso fue algo que nos pidieron, por favor, eviten. No nos pidan que unos utilicemos Classroom, otros Brightspace, otros Moodle, otros Zoom, otros Teams. O sea, unifiquen, ¿no? Como facultad. Mucha información y poco aprendizaje. Eso estuvo fuerte. Hace falta capacitación para el uso de las apps, y esto lo decían no por los profesores, sino por ellos mismos como estudiantes, y poca motivación. Entonces, con esto, fíjense cuál es el panorama. Me gustaría preguntarles entonces al respecto, ¿qué tan similar o qué tan diferentes fue para ustedes esta experiencia? O sea, a partir de lo que yo les comenté, ¿ustedes qué dirían? ¿Fue algo similar o fue algo diferente en sus instituciones? Se vale decir que nada tiene que ver, ¿eh? Acuérdense que es a través de Slido. Ahí estamos viendo. Vamos a ver. Muy parecido 50%, 46%. Idéntico 20%, 17%. Parecido 18%. Totalmente diferente 3%. Digo, quiero mencionarles también que obviamente esto que les estoy platicando es desde la universidad, ¿no? Y también desde una institución particular. Entonces, mencionarles, por ejemplo, que yo en la maestría donde doy clases, ahí, por ejemplo, me enfrenté a un reto que no lo pensaba yo enfrentarme, que era, tengo varios de alumnos, 3 en particular, que son cubanos. Entonces, ellos durante el periodo de contingencia tuvieron que regresar a Cuba. Y allá pues, no se destaca mucho por la conectividad. Fue algo que yo no contemplé. O sea, yo partí de esta premisa de escuela particular. Y pues no, o sea, hubo también problemas en ese sentido, ¿no? Entonces también las diferencias pueden ser por eso, pueden ser por el nivel educativo, ¿no? Pero si se dan cuenta, más o menos parecería que hay cierta consistencia entre estos escenarios cuantitativos y cualitativos de 2 instituciones particulares de universidad, de licenciatura estoy hablando, con lo que ustedes parece que han vivido, ¿no? Entonces, es interesante. Sí tenemos un 20%, yo diría, que dice que son un poco diferentes, pero en la mayoría parece ser que hay cierto eco, y eso es interesante, ¿no?
la consistencia. Entonces, ¿alguna cosa que quieran compartir de lo que tú o tus estudiantes vivieron? Vamos a ver algunas rapidísimas. Dice, fallas de red, déjenme ver, dice, fallas de red, salir de una plataforma para entrar a otra, tristeza por no disfrutar de su último año escolar, totalmente. Yo tuve unas graduaciones, ahorita unos exámenes de grado, venía justo de un examen doctoral, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Fallas en la red, menos tiempo, hay que atender asuntos de la casa y de la salud totalmente. O sea, yo ahí, por ejemplo, unas heroínas totalmente son con las maestras con las que yo trabajaba de educación básica, verdaderamente heroínas, o sea, están en la casa, están atendiendo a sus hijos, en dado caso que tengan, y están atendiendo 70 cosas a la vez, ¿no? Entonces, de verdad, fue fuertísimo, ¿no? Depresión, intento de suicidio. Dios santo, sí pasó. Y eso es un tema también que lo vamos a tener que abordar ahora que regresemos a esta nueva normalidad, ¿no? Pero sí, tanto la parte de familiares, conocidos, los mismos estudiantes o personal que fallecieron por el COVID o por alguna otra situación, y también la parte emocional. O sea, ahorita toda la parte de violencia intrafamiliar es uno de los temas, ¿no? Literalmente es uno de los temas. Situaciones difíciles emocionales y económicas en sus casas. Okay. No están acostumbrados nuestros estudiantes a estar a este sistema y nosotros tampoco realmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Ha sido algo que hemos tenido que aprender. Se perdían con el uso de diferentes plataformas, sintieron mucha carga de trabajo, no hubo comunicación entre los departamentos, totalmente de acuerdo. Vale, entonces ya vimos el panorama y a partir de estas investigaciones y a partir de otros proyectos que hemos estado trabajando en las instituciones para las cuales colaboro, pues queremos hacer como alguna propuesta, como de algunas ideas que a ustedes les puedan servir de manera, hasta cierto punto, inmediata para este proceso de repensar o retomar lo que hicimos, porque no es que todo lo que hayamos hecho estaba mal, ni mucho menos, pero sí hay que aprender justo de esto que vivimos, que fue intempestivo. Yo le digo el tsunami, literalmente, o sea, de un momento a otro la marea se elevó. Nos dieron una semana en Semana Santa, pero la semana que no nos duró nada. Entonces, para esto me gustaría plantearles 3 momentos: modelos para la digitalización, repensar la didáctica y repensar la evaluación. Entonces, modelos para la digitalización, ¿a qué me refiero con un modelo? Un modelo es algo que nos permite estructurarnos, que nos permite repensar lo que hacemos. Y para esto me gustaría compartirles 2 modelos que a mí en lo particular me fueron muy útiles. Les insisto que la presentación se las voy a compartir a Caro, y también si ustedes me siguen ahí en Twitter, con mucho gusto se las voy a compartir también por allá. Entonces, modelos nos ayudan justo a pensar qué es lo que estamos haciendo. Y el primer modelo que me gustaría compartirles es este, que no es tan conocido, que es el modelo que se llama LEM, Learning Environment Modeling, de la Universidad Central de Oklahoma. Esta universidad lo que dice con este grupo que se llama el AILET, es un grupo de investigación se llama para los ambientes de aprendizaje, plantea que todos los profesores podemos hacer básicamente 5 cosas, que es dar información, como esto que estoy haciendo. Si yo pongo un video, eso es dar información. Si yo pongo una lectura, eso es dar información. Luego, diálogo, es decir, el poder yo interactuar con otro estudiante o que los estudiantes hablen entre ellos. Momentos de práctica, cuando aplicas el conocimiento, ejercicios. Momentos de retroalimentación o feedback, donde tú recibes una retroalimentación, información acerca de qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué tienes que hacer para mejorar. Y finalmente, momentos de consolidación, donde yo hago, por ejemplo, un proyecto o integro en evidencias. Este primer modelo me gustaría planteárselos a ustedes porque nos permite repensar en particular si estamos muy sobrecargados en un elemento sobre de otro. Esto, cuando ustedes lo utilizan, obviamente no es espacio para explicarles todo el modelo, sino para que vean ustedes como tal un punto de partida. Cuando ustedes lo utilizan, nos permite analizar una secuencia didáctica, un periodo de tiempo, y nos permite ver el tipo de patrones de enseñanza que nosotros hacemos en el salón de clases. Es muy ilustrador cuando ustedes piensan su clase y van diciendo, uy, esto primero que hice fue información. Les dije, hola chavos, ¿cómo están? Lo que vimos el día de ayer fue tal. Luego hice una actividad de retroalimentación donde les dije qué aprendimos la vez pasada,
retomar el conocimiento previo y después volví a dar información y literalmente fue todo lo que hice. Y al final les volví a dar algo como de, ¿qué aprendieron? Retroalimentación. Esa sesión, por ejemplo, si ustedes lo piensan, tiene 4 cuadritos. Información, retroalimentación, información, retroalimentación. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la parte de práctica, nos hace falta la parte de evidencia, nos hace falta la parte de diálogo. Con una maestra de inglés, por ejemplo, alguna vez estábamos viendo una de sus clases justo en Zoom y ella nos preguntó al final, es que a mí lo que me pasa es que, hijo, tengo un problema terrible porque no logro que mis alumnos desarrollen el speaking, ¿no? Aparte de hablar el inglés con fluidez. Y les dijimos, pues sí, porque de las 2 clases de Zoom que hemos visto, no había ni un solo momento de diálogo. Entonces, si ustedes piensan en sus clases, una idea para utilizar este modelo, que de hecho fue creado para hacer cursos en línea, les permitiría pensar 2 cosas. Uno, tengo todos los patrones de enseñanza de manera más o menos como equilibrada y coherente a lo largo de mis sesiones. Si no tengo uno, pues entonces tengo que reforzarlo, ¿no? Tengo que agregar este momento. Y segundo, también es algo que le llamo yo el teorema de Plaza Sésamo, ¿no? Si nosotros tenemos una hora de clase lectiva o un periodo que puede durar 50 minutos en caso de educación media o 45 minutos, pues nosotros tendríamos que pensar que el tiempo de atención de los alumnos básicamente es su edad a la mitad más 5. Su edad a la mitad más 5. Por ejemplo, si yo tengo un alumno de 15 años, lo divido entre 2, tiene 7, más 5 nos da 13, pues aproximadamente tengo 13 minutos de atención, de posibilidad de tener la atención del estudiante. Entonces, si yo tengo un solo bloque de información de 45 minutos, pues ya se me perdió el estudiante. Yo tendría que tener por lo menos para un bloque de 45 minutos, si el spam attention de un alumno de 15 es de 13 minutos, pues tengo que tener por lo menos 4 bloques, mínimo. Entonces, ¿por qué le llamo de Plaza Sésamo? Piensen ustedes cómo era Plaza Sésamo, cómo es Plaza Sésamo. Son cápsulas cortas. Entonces, piensen mucho, e igual para los cursos en línea es súper importante, cápsulas, cápsulas, cápsulas. Un segundo modelo que ustedes pueden utilizar es este modelo que se llama el modelo SARM de Puente Dura. Modelo SARM, que más allá de pensar sobre qué es lo que estoy haciendo en el salón de clase, es cómo estoy utilizando yo las tecnologías en el salón de clase. SARM, por sus siglas, viene de Substitution, Augmentation, Modification y Redefinition. Puente Dura básicamente lo que nos decía es que muchas veces la tecnología en educación es como si fuera literalmente una lupa, ¿no? Magnifica lo bueno o lo malo que somos como profesores. Sin embargo, con la tecnología nosotros podemos hacer diferentes cosas. Podemos pensar que con la tecnología, por ejemplo, estos 2 primeros niveles, lo que podemos hacer es mejorar lo que hacíamos normalmente sin ella, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pizarrón y ahora tengo un pizarrón electrónico, donde aquí puedo apuntar, donde aquí puedo dibujar, hacer señalamientos y demás, pues es lo mismo que un pizarrón. Entonces, la función tal cual de la tecnología, ¿cuál es? Sustituir, literalmente, o sea, no estoy haciendo nada mal. Ahora bien, en un pizarrón, pues si yo utilizaba un pizarrón de tiza, ¿no? Tengo nada más un solo color, pero aquí yo ya tengo varios colores. Entonces, aquí yo ya estoy aumentando la función de lo que puedo hacer con la tecnología, ¿no? De lo que hacía originalmente. Si utilizo un PowerPoint y pongo imágenes, pues es básicamente eso. Entonces, si piensan ustedes, pues en realidad mucho de lo que hacemos con la tecnología, o como estaba pensado este modelo de educación a distancia o mediada por la tecnología que empezamos a entrar, era básicamente esto, era cómo yo con la tecnología sobrevivo y hago lo mismo que hacía en el salón de clases hasta cierto punto. Obviamente por el avatar del momento era muy difícil que nosotros pudiéramos pensar en otras cosas diferentes. Sin embargo, me parece que ahorita que tenemos verano, que ahorita que tenemos tiempo, también podemos pensar en la posibilidad de migrar hacia otros niveles. Y esos otros niveles es esta parte de redefinición y de modificar. La tecnología también tiene esta posibilidad. Tiene la posibilidad de modificar lo que normalmente hacemos en el salón de clases e inclusive redefinirla. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahorita con ustedes no sería posible de otra manera que no fuera con la tecnología. El tener este cuestionario online con feedback inmediato, yo no lo podría tener sin la tecnología. Ahí estoy transformando hasta cierto punto lo que podía hacer antes en una conferencia con lo que puedo hacer ahorita.
También el webinar, fíjense de dónde vienen todas las personas que nos acompañan el día de hoy. América del Sur, Centroamérica y el Caribe, Europa, otros lugares, México, de diferentes estados de la República. Esto no se podría hacer sin la tecnología. Estamos redefiniendo el papel. Entonces, yo les invitaría a que estos dos modelos, tanto el modelo de, ¿cómo se llama? El modelo LEM, Learning Environment Modeling, que ustedes, con mucho gusto, igual les paso ahí, les paso más información del modelo a través del Twitter y a través de Caro, nos permite ver si estamos diversificando lo que estamos haciendo y por otra parte nos permite replantear este modelo SARM, si lo que estamos haciendo con la tecnología en realidad es lo mismo que hacíamos o estamos redefiniendo o transformando lo que hacemos normalmente con nuestro salón de clases. Bien, estos dos modelos nos sirven para encuadrar esto que voy a hablar a continuación, que son el repensar la didáctica y la evaluación. Repensar la didáctica, me voy a pasar esto por cuestiones de tiempo rapidísimo. Esto es algo que me gustaría compartir con ustedes. Maslow antes que Bloom. Antes de yo todo esto, que esto ha salido en muchos artículos que ustedes no sé si hayan leído, pero antes de pensar en modificar la didáctica, en cómo voy a planear, cómo voy a dar la clase y demás, por favor, piensen Maslow antes que Bloom. ¿A qué me refiero con esto? El estado emocional de sus estudiantes y suyo antes de siquiera pensar progresar en la parte de los aprendizajes. Si un alumno está mal, si yo estoy mal como profesor, yo no puedo pensar que voy a lograr aprendizajes en el salón de clases. Pues este es un mantra que, por favor, yo les recomiendo muchísimo utilizar. En cuanto a la planeación, una cosa que puede servir muchísimo es invertir la manera en que yo normalmente planeo la clase. Normalmente nos enseñan que primero hay que planear, luego damos la clase y después evaluamos. Hasta el final del semestre estamos diseñando la evaluación. Sin embargo, una estrategia que puede servir muchísimo para delimitar qué es lo que realmente vale la pena aprender y qué es lo más esencial de mi materia es intercambiar esas tres clases de planeación, ejecución, evaluación. ¿Qué es lo que pasaría si para el siguiente semestre ustedes primero definen la evaluación? ¿Cómo van a evaluar a los estudiantes? ¿Con qué rúbrica? ¿Con qué producto final? Y a partir de eso anclan cómo van a planear la clase. Se cambia completamente y les permite a ustedes hacer algo que es la priorización, tal cual, de qué es lo esencial en su materia. Entonces, piensen ustedes que eso pasó mucho, que a veces queremos cubrir el programa y no es posible. Entonces, piensen cuál es el básico indispensable que se requiere para poder cubrir con su materia. Luego, otro. Sirve muchísimo en esta idea también de los patrones, esta idea de ciclos instruccionales. ¿A qué me refiero con ciclo instruccional? Que todas sus clases tengan una parte, por ejemplo, de inicio, una parte de desarrollo y una parte de cierre, donde haya momentos establecidos que el estudiante se vaya, digamos, acostumbrando. Ah, ya viene ahora que el profe nos va a compartir la frase del día, ¿no? Y tres metodologías en particular que lo que estamos viendo en las investigaciones sirven muchísimo, que ahí igual les dejo la información para que puedan ustedes profundizar, son estas tres. Evidentemente, el aprendizaje basado en proyectos es la piedra angular que hemos encontrado que ayuda muchísimo en este tiempo justo de contingencia, que nos permite esta parte tanto sincrónica como asincrónica, mediarla, ¿no? Yo puedo seguir dejando que el estudiante trabaje en momentos asincrónicos, donde yo retroalimento a otros estudiantes y también de manera sincrónica puedo seguir trabajando el proyecto. Aquí lo importante o la retroalimentación es, si ustedes parten de este modelo que les dije con anterioridad, que es la parte de la evaluación, anclarla al inicio, si ustedes hacen eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El proyecto lo plantean como su finalidad y en ese sentido, todo lo que van haciendo alrededor de su clase se vuelve pretexto para el proyecto. Lo importante, cuando yo utilizo aprendizaje basados en proyectos, es que no voy a hacer un proyecto para la clase, que lo que pasa justo es que le doy más trabajo al estudiante, sino que el proyecto tiene que estar tan bien pensado, como lo anclé desde el final, que el proyecto en sí mismo se vuelve tal cual la clase. Esa es una clave importantísima en el ABP. Es decir, insisto, yo no voy a hacer un proyecto para mi clase, voy a hacer de mi clase un proyecto. Bien, otras dos metodologías súper interesantes es la clase invertida o el flipeado del salón de clases.
Es un poco esto si yo lo grabara y se los pongo y después llevar el salón de clases a la casa y la casa al salón de clases, es decir, invertir de tarea la parte de lecture y en el salón de clases hacer la parte de trabajo, ¿no? Y este último que al día de hoy es, al parecer, una de las metodologías más importantes que de verdad a través de la parte digital sirve muchísimo, que se llama la metodología de Jigsaw o de Puzzle. La metodología de Jigsaw o de Puzzle, ahí necesitamos literalmente 1 hora para explicarla. Yo, si no la conocen y nunca la han escuchado, pongan en el internet Jigsaw Methodology en YouTube, videos, y en 5 minutos les pueden dar un resumen de qué se trata. Yo, a mi experiencia y lo que hemos visto en la investigación de este tiempo, estos 3 elementos, junto con la retroalimentación, parecen ser la clave de toda esta parte del aprendizaje durante la contingencia. Finalmente, repensar la evaluación. Y con esto de repensar la evaluación, me gustaría compartirles esto que vi de un cuate que se llama, de un usuario que se llama Harvey Evalúa, que dice cuáles son los 5 prejuicios sobre la evaluación y que en este tiempo están súper presentes. 1, que la evaluación es al final, que la evaluación es en un tiempo específico, que es estrictamente individual, que es una prueba escrita y que el resultado es una calificación. Si ustedes tienen estas 5 ideas, la evaluación en tiempos de contingencia va a ser terrible para ustedes. Terrible para ustedes. Porque justo vamos a estar pensando en, es que los alumnos hacen trampa, es que la calificación que yo les doy no representa su aprendizaje. Ese es el tipo de debate a que nos van a llevar estos 5 prejuicios de la evaluación. Entonces, yo les diría, partan de repensar cuál es la finalidad de la evaluación. La finalidad de la evaluación es certificar que el alumno puede pasar, retroalimentar la labor del alumno, retroalimentar al docente o rendir cuentas. Lo que nos dice la investigación es que si ustedes quieren mejorar la evaluación en términos de validez y confiabilidad, de justicia, lo que tienen que hacer básicamente es incluir más evidencia continua. Si yo nada más hago un examen al final, ¿qué me dice un examen de toda la ejecución de un periodo largo de tiempo del estudiante? Necesito más evidencia de evaluación. Luego también necesito verificar en qué manera, como evalúo, es similar a como yo doy la clase. Si yo hago puro lecture y al final les pido un examen, perfecto, súper coherente. Pero si yo hago en el salón de clases análisis de caso y después me voy al final y hago otras cosas diferentes y hago un examen, no tiene sentido, no tiene coherencia, ¿no? Empleen rúbricas. Rúbricas específicamente, rúbricas de un punto. Esos son terriblemente importantes. Quien no conozca qué es rúbrica de un punto, se lo recomiendo mucho buscar. Se llama One Single Point Rubric. Facilita muchísimo mezclar tanto la evaluación de corte cuantitativa, una calificación, como la parte cualitativa. Son diferentes a las rúbricas que normalmente estamos acostumbrados. Si ustedes se preocupan de Dios, es que mi alumno de verdad aprendió los básicos indispensables. Si ustedes planean la evaluación al inicio, eso les permite a ustedes solventar ese problema de no lograr los básicos indispensables. Y una cosa aquí importantísimo, que en este tiempo es terriblemente importante, es pensar que la esencia de la evaluación no es llevar al estudiante a la deserción. En estos momentos más que en otros, nuestra evaluación, si de por sí tiene un impacto terrible, en estos momentos en particular, la evaluación tiene un impacto doble. De tal suerte que no se trata de ser laxos, ni mucho menos, pero sí se trata de ser más conscientes de los efectos y de los procedimientos de evaluación. Una recomendación al respecto en términos evaluativos es la parte de la retroalimentación. Y siempre lo que les digo es, por cada 5 evidencias de evaluación, asegúrate que por lo menos una la estás retroalimentando tú. Porque no podemos retroalimentar todo. O sea, de verdad es imposible. Pero si de cada 5 tú eliges cuál es la más importante y la retroalimentas de manera cualitativa, eso tiene un impacto en el aprendizaje terrible de los estudiantes. Y en términos de retroalimentación, esta palabra de retroalimentación me choca, porque retroalimentación alude al pasado. Y la retroalimentación, según investigadores como John Hattie, de la Universidad de Australia,
No se trata del pasado, se trata del futuro. Por eso cuando yo la clase que doy en licenciatura es evaluación del aprendizaje, cuando hablo de evaluación del aprendizaje siempre les digo, esa palabra retroalimentación, táchenla de su vocabulario y piensen en esta palabra, retrofuturoalimentación. Está horrible, si alguien tiene una mejor, propónganmela. Allí en Twitter me la puede compartir. Retrofuturoalimentación. Cuando yo evalúe, tengo que decirle siempre al estudiante 3 cosas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer para el futuro? Si yo no incluyo esta parte en la retroalimentación y es un típico bien, mal, estuviste mal en esto, no. Necesito en la retroalimentación integrar forzosamente, si quiero que tenga efecto, la parte de qué es lo que debe hacer el estudiante a futuro. Si alguien quiere profundizar, este libro de Michael Burns es buenísimo, se llama Assessment 3.0, les puede ayudar muchísimo. Y finalmente cierro con un decálogo y con eso cierro. Un decálogo que me parece que puede resumir algo de lo que hemos platicado al día de hoy. 1. Verifique de manera más seguida el estado emocional de sus estudiantes y actúe en consecuencia. Maslow antes que Bloom. 2. Ancle las clases a un producto y constrúyalo en momentos sincrónicos y asincrónicos. 3. Emplee y domine una plataforma que unifique todos los cursos de manera institucional. 4. Emplee más medios de retroalimentación. Usen el poder de la co- y autoevaluación. Modélenlo con los estudiantes. 5. De alternativas. De alternativas de tiempos, de qué es lo que pueden entregar, de cómo lo pueden entregar. 6. Lo que ya mencionaba, emplee la co- y autoevaluación. Y para lograrlo hay que modelarlo. 7. Recuerde que la retroalimentación no solo es hacia el pasado, sino que debe dar luz hacia el futuro. Retrofuturoalimentación. Y las últimas 3. 8. Sea mucho más flexible, y no me refiero a condescendencia, con mis estudiantes. 9. Sea mucho más flexible, no me refiero a condescendencia, con usted mismo, con usted misma. Y 10, que me parece que es la esencia de todo profesor, es continúe en este tiempo siendo un aprendiz. Pues bueno, sé que fue una hora, muchísimo cubrimos, pero espero que sea de verdad interesante para ustedes y les agradezco mucho la participación en este foro y les agradezco mucho de verdad la interacción que tuvimos. De verdad, sin las interacciones, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos el haber participado y sobre todo el compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y todas las recomendaciones que nos has dado en este espacio. De antemano agradecerte tu participación y esperamos que no sea la última vez que puedas acompañarnos en este espacio, en futuras ediciones, poder invitarte y poder participar ya en otra modalidad probablemente. Muchas gracias, Luis. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Para los participantes, pues hemos llegado a la parte de nuestro receso. Estaremos en receso, nos vamos a desconectar, vamos a cerrar la sesión de Zoom de 12 del mediodía, hora del centro de México, a 12:30, para que puedan tomar un break, refrescarse, tomar algún alimento y regresaremos a la última sesión plenaria del día de hoy de nuestro foro a las 12:30 para que podamos cerrar nuestro evento, que se ha ido muy dinámico, esperamos que haya sido de mucho valor para ustedes. Por el momento solamente recordarles, estaremos retomando actividades a las 12:30 de mediodía, tiempo del centro de México, para que podamos ingresar a la última actividad de la sesión plenaria, desmitificando la ciencia de datos. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, le agradecer a todos sus palabras, sus mensajes en el chat, los tenemos ahí presentes. Terminando la sesión plenaria de las 12:30, estaremos en una sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos y nos reconectamos en 30 minutos. Descansen. Gracias, doctor Omar. Nada más aquí aclarando, veo que en el chat están preguntando que en qué enlace. Este es el mismo enlace, es el enlace para todas las sesiones, entonces si se desconectan, vuelvan a ingresar a esta liga. Aquí vamos a estar a las 12:30.